tarde. Amén. Que Dios tiene algo para nosotros. Amén. Jesús. Hemos cantado, hemos adorado, ¿verdad? Y ahora pues me gustaría transmitir una palabrica de parte del Señor. Amén. No os voy a dar la tarde, os lo prometo, que no soy de esos que os da la tarde, para eso está pastor. ¿Vale? Y de verdad que cuando meditaba esta mañana, en el trabajo estaba meditando y decía, no veía nada lo suficiente bueno para vosotros, para ustedes. Amén, De amén. verdad, no. Pero he dicho, Señor, lo que tú pongas en mi corazón, eso predicaré. Amén. Me puso en mi corazón esta palabra que últimamente, cuando se predica, pues genera un ambiente muy especial. Amén. Estoy convencido de que cuando usted se marche de esa puerta a su casa, usted amará más a Jesús. Amén. Usted va a decir, ¿cómo es posible que hoy, después de media hora de mensaje o 20 minutos, ame más al Señor? Pues si consigo que cuando te vayas por esa puerta digas, hoy amo más al Señor, Amén. entonces el mensaje habrá tenido eficacia en cada uno de nosotros, en el nombre del Señor. Vamos a leer la Biblia, vamos a leer unos cuantos textos, ¿verdad? No se alarmen, no se preocupen que no va a ser largo, pero son unas palabras porque es muy importante. Lo que está escrito es muy, muy importante. 1 Corintios, capítulo 1 y texto 18. 1 Corintios, capítulo 1 y texto 18, dice así en el nombre de Jesucristo, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Amén. Amén. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta en el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y dice, pues ya que con la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Pero para los llamados, así, yo digo siempre, este texto digo, para los llamados así judíos como griegos o gitanos, Cristo, poder de Dios. Amén. Y sabiduría de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Cuando hemos leído esto nos damos cuenta que el apóstol Pablo, hermanos, que tenía un grandísimo conocimiento y una gran, hermanos, elocuencia y un poder en la palabra tremendo. Recuerdo una de las veces que el apóstol Pablo estaba predicando y empezó a predicar y a predicar y a predicar y se hizo de noche y el apóstol Pablo seguía predicando y no se iba nadie, hermanos. Siempre lo digo así, los niños no pedían ni ganchitos, no se iba nadie. Y tanto ha predicado que se ha hecho tarde y había un joven en la ventana escuchando el sermón de Pablo. Y dice la Biblia, le vino un sueño repentino y como estaba durmiendo en la ventana del tercero, se ha caído del tercero y se ha matado. Ha parado Pablo de predicar, lógicamente, ha orado por él, ha resucitado y ¿qué crees que ha hecho? Ha seguido predicando. Amén. Este es el Pablo que con los paños que se secaban el sudor se lo daban a endemoniados y se liberaban. Estamos hablando del apóstol que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo estuvo en el tercer cielo y escuchó grandes revelaciones. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, hablaba de la cena del Señor en Corintios capítulo 11 sin estar presente mejor que los que estaban presentes. Es más, el apóstol Pablo hablaba de las trompetas y de la resurrección sin haber estado revelado en el Apocalipsis. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, muchas veces decía, yo soy el más pequeño entre vosotros, porque fui llamado último, pero he hecho más obra que todos vosotros juntos. Él, hermanos, con una mente tan abierta, con una capacidad tan grande, él era el apóstol y el maestro de los gentiles. A Pedro lo llamó el Señor, más o menos, se calcula que predicó unos 3 millones de personas. Amén. Pero el apóstol Pablo, con la fundación de las 7 iglesias de Asia, más o menos se calcula que predicó unas 7 millones de personas.
Justo antes de querer venir a España fue cuando lo sacrificó. Porque él tenía pensamiento de venir aquí a España a evangelizar también a España. Hermanos, un apóstol tan grande y con tanta sabiduría se dirige a la iglesia de Corinto y ¿qué es lo primero que les dice? Pablo, háblanos de la resurrección. Esa que la narras en el capítulo 15. Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla de la resurrección perfectamente y detalladamente cómo sucederá, cómo estaremos, cómo serán nuestros cuerpos. Algo maravilloso. Es recomendable que lo leamos todos. Nos enseña verdaderamente cómo será la resurrección en el cuerpo de los creyentes en el nombre de Jesús. Pero claro, hermanos, cuando va a Corinto, tanto que sabe Pablo, él dice esta frase: pastor, me he propuesto no saber nada entre vosotros. Amén. Que yo diga eso, bueno, sabemos poco, pero que lo diga el apóstol diciendo: me he propuesto no saber nada, solo a Cristo y este crucificado. ¿Nos quieres hablar de la resurrección? Me he propuesto no saber nada, a Cristo y este crucificado. Háblanos de las trompetas, háblanos de los juicios, háblanos del trono blanco. Y él dice: me he propuesto no saber nada, solo a Cristo y este crucificado. Por eso empieza, hermanos, el capítulo 1 que hemos leído. Y dice así, dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, hermanos, piensen que lo que está diciendo el apóstol, porque la Biblia hay una cosa que tiene la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es palabra de Dios. Infalible, no tiene contradicción, puede ser interpretada mal, pero la Biblia no tiene error. Bendito sea el nombre del Señor. Pero claro, hermanos, empieza a predicar y dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué, hermanos, para los del mundo es una locura la cruz? Aún yo te digo más, que nosotros hemos aceptado el sacrificio de la cruz por medio de la fe, no de la sabiduría. Y te lo voy a explicar. Porque por medio de la sabiduría, dice la palabra que hemos leído, a Dios no le agradó salvar al hombre por medio de la sabiduría, sino que le agradó salvar al hombre, cuando decimos hombre, también mujer, por la locura de la predicación. ¿Te has dado cuenta? La cruz es locura, pero la predicación, esta predicación también es una locura. Hoy vengo a hablaros de esta locura. La locura de la cruz. ¿Por qué? Porque realmente es una locura. Y te voy a explicar por qué. Yo te voy a hacer reflexionar esta tarde. Porque realmente, ¿quién creen ustedes que llevó a la cruz a Jesús? El diablo, los romanos, los fariseos, Judas. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 y texto 32 que fue el Padre. Él, en su determinado consejo y anticipado conocimiento, entregó a su Hijo a la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Por qué cree usted que su salvación estaba segura? Porque fue el Padre quien lo dijo y fue el Padre quien lo hizo. Muchos años antes, hubo un padre que se enfrentó a un gran dilema: obedecer a Dios y sacrificar a su hijo, o desobedecer a Dios y salvar a su hijo. ¿Y sabe lo que hizo Abraham? Obedecer a Dios, y en su corazón, dice la Biblia, lo había sacrificado. ¿Y sabe lo que dijo Dios? Abraham, guarda el cuchillo, no lo toques. ¿Sabe lo que estaba diciendo Dios? No des tú a tu hijo, porque yo daré el mío. Bendito sea el nombre del Señor. Ha ocurrido, hermanos, que nuestra salvación no estaba en las manos de Judas, ni del diablo, ni de los romanos, ni de Poncio Pilatos. Nuestra salvación estaba garantizada porque el que la había planeado era el Dios Padre. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Por qué tenemos seguridad en la salvación? Porque fue Dios el Padre quien lo hizo y fue Dios quien lo llevó a la cruz. Por eso es el acto de más grande amor que ha existido en la tierra, el cual Dios dio a su Hijo único, unigénito y perfecto en la cruz, en sustitución nuestra, para darnos vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es
lógico, hermanos, es lógico, que yo no entiendo algo, que es que el que estaba en la cruz se estaba muriendo, porque Cristo murió como muere cualquiera de nosotros. Amén. Porque Cristo no era un ser fantasmal, ni era un medio hombre, no. Cristo era verdaderamente hombre. Amén. Tenía cuerpo, tenía alma, tenía espíritu y murió como se puede morir cualquiera de nosotros. Pero hermanos, no lo entiendo, porque dice, es poder de Dios la cruz. ¿Por qué es poder de Dios? ¿Por qué el mundo piensa que es una locura? Yo te lo voy a explicar, porque en todas las batallas, el que estaba vivo era el que ganaba, y el que moría era el que perdía. Amén. David se enfrentó a Goliat, David fue el campeón, y Goliat acabó sin cabeza. Amén. ¿Quién es el vencedor? El que está vivo. Amén. ¿Por qué es una locura la cruz? Porque realmente decir que alguien que está muriendo ha vencido es una locura. Amén. ¿Pero por qué es una locura? Porque alguien que está muriendo Verdad. está venciendo. Yo pensaba, Señor, que en la demostración de tu poder fue cuando se abrió el mar rojo, o cuando llovió maná del cielo, o cuando una columna de fuego los guiaba en la noche, o una roca misteriosa los seguía donde fueran y les daba agua para 3 millones de personas. Pensaba que el poder de Dios era cuando mandó a Josué parar el sol. Pensaba que era eso, pero me he dado cuenta que la mayor manifestación del poder de Dios no fue otra que la cruz. Amén. Amén. Es una locura, pero también es poder de Dios. ¿Por qué es una locura? Porque todos los que estaban allí el día de la crucifixión, la turba, los supersticiosos, los romanos, los fariseos, aquellos que eran hermanos de alguna secta de los saduceos, decían, sálvate, sálvate. No destruyes el templo y lo construyes en 3 días, sálvate. Había otros que pasaban moviendo la cabeza y decían, ¿no decías que eras el Hijo de Dios? Pues veremos a ver si viene Dios a rescatarte. Otros decían, veremos a ver si baja Elías. Todos estaban allí, pero todos tenían algo. ¿Sabes qué es? Sálvate, 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 porque todos lo vieron muriendo. Aleluya. Es que realmente en la cruz Jesús estaba muriendo. Amén. Todos, pastor, todos. Hubo uno que no. Aleluya. Hubo uno que se le ha quedado mirando con lo único que tenía suelto, porque sus pies y sus manos estaban clavados también con el Señor. Y se le queda mirando y dice, a la verdad, justamente, estamos padeciendo nosotros lo que nuestros hechos merecen, porque somos malos. Pero este justo nada ha hecho. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor se la queda mirando y te dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ha abierto las puertas de los cielos para este ladrón arrepentido. Y te voy a decir algo, era el único que tuvo visión para entender que lo que estaba sucediendo no era una derrota, sino que era una victoria en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué es poder de Dios? ¿Por qué? Porque fue el momento donde Cristo hizo su desfile triunfal. ¿Saben lo que es un desfile triunfal? Cuando hay una guerra y pelean 2 países, el país que pierde, la capital, el país que ha ganado hace un desfile, con tanques, con banderas, y el que es capitán general o jefe de Estado se pone sus mejores galas y pasa revista a las tropas como siendo que son los vencedores. ¡Aleluya! Un desfile triunfal. ¿Por qué? Miren, hermanos, cuando Adán pecó, dice la Biblia, cuando Adán pecó, entró el pecado en el hombre y la muerte. ¿Es verdad o no? Amén. Lo dice la Biblia en el libro de Corintios también. El pecado entró en el hombre y la muerte. Es decir, que el plan de Dios era de que el hombre y la mujer vivieran eternamente comiendo del árbol de la vida. Amén. Ahora tú dirás, ¿tiene culpa Dios de esto? No, la tenemos nosotros. Porque Dios hizo algo perfecto para nosotros. Fuimos nosotros, por nuestra desobediencia, quien se nos anularon aquellos privilegios que nos había dado el Señor. Amén. Esto, las enfermedades, el dolor, la muerte, es producto del pecado, Amén. porque fuimos nosotros quienes pecamos. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la imputación, y es que aunque yo no estaba allí el día que Adán y Eva pecó, yo también pequé. Y usted también. Y dirás, a mí no me eches eso muerto. Pues sí,
Porque Adán es cabeza federal de la creación, es decir, que es el padre de todos. Y Eva es la abuela de todos. Porque Eva significa madre de todo ser viviente. De esa pareja proviene toda la razón humana. Amén. Cuando ellos pecaron, el pecado entre nosotros, a nuestros genes, y ya somos pecadores. Y tenemos mala naturaleza. Por eso pecamos. Porque tenemos mala naturaleza. Aleluya. Claro, ha entrado la muerte. ¿Y quién era el responsable de la muerte? Obviamente el diablo. Porque él, por medio de su astucia, engañó a la mujer y la mujer arrastró a su marido y los dos pecaron. Amén. ¿Y qué ha ocurrido? Que ha muerto Samuel, profeta, sacerdote, juez, ni una sola de sus palabras cayó por tierra. Ha muerto, pero era pecador. ¿Era una muerte justa? Era una muerte justa. Y se ha muerto Eliseo, el que más milagros hizo del Antiguo Testamento. ¿Era una muerte justa? Sí, porque Eliseo también era pecador. Y David, Isaías, y Daniel, y Ezequiel, Salomón, todos los grandes, todos tenían pecado. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que el diablo, y ahora ya verás, ¿dónde te voy a llevar? Vamos a dar un salto, ¿vale? El diablo, dijéramos que la muerte era una espada, mira, era una espada. La tomaron por la fuerza, por medio del engaño, en el Edén. Y cuando ha muerto Adán, a los 960 años, si se jubiló a los 65, cobró la pensión un montón de años. A los 960 años se ha muerto, y la espada que tenía Satanás era muerto. Y se ha muerto Eva y Noé. Pero claro, esta espada mataba, pero era justo. Y Dios no podía condenar al diablo por algo justo. Porque Dios tiene algo en su naturaleza, que es un Dios de justicia. Dios no puede cometer una injusticia. ¿Podría destruir al diablo? Pues claro que sí. Él es soberano, pero Él no lo hace. No hace un acto de injusticia, nunca. Pero ha llegado el momento, muchos años después, miles de años después, que ha nacido en Belén nuestro Salvador. Ha nacido, ha vivido una vida santa. Dice la Biblia, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Perdonadme que diga esto. Hay un montón de raras circulando por todo diciendo que José era el padre de Jesús. Y es una mentira como una catedral. Porque la Biblia dice, y será llamado ¿hijo de quién? Hijo del Altísimo. Y después a José le dice, no temas en tomar a María, porque lo que tiene del Espíritu Santo. Entonces hay un texto de la Biblia que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, que Dios siempre dice la verdad. Pero los hombres, por desgracia, no pongan oído a esas cosas porque son mentiras. Y claro, hermanos, cuando nace, tiene la promesa del Espíritu Santo de que no es pecador, porque Cristo tuvo una vida impecable. Él fue santo en su nacimiento, santo en su niñez, en su cuerpo, santo en su ministerio. Fue santo. Y ha muerto siendo santo, ha resucitado siendo santo. Está sentado en el cielo y ahora es 3 veces santo. Por eso, hermanos, cuando ha nacido Cristo y ha vivido y ha empezado su ministerio, Él tiene que venir a morir por nosotros. Y el diablo lo sabía. El diablo lo sabía, pero ha llegado un momento que cuando el Señor va a la ciudad donde lo van a apresar, el diablo a través del Pedro, ¿os acordáis? Dice, Señor, ten compasión de ti mismo, hombre, y no vayas allí que te van a matar. Y Jesús, ¿qué le dice? No le dice Pedro, le dice, atrás de mí, Satanás. La copa que me ha dado mi padre no me la voy a beber. El diablo sabía lo que se le venía encima. Cuando ha llegado al pretorio romano y le han dado 39 latigazos, lo que el diablo pretendía era que no llegara a la cruz, que se muriera allí, para que no se cumpliesen las profecías. ¿Sabes cuántas profecías se cumplieron? 33. 33 profecías se cumplieron en Cristo. 33. Porque si una solo fallaba, ya no era el Mesías. Y el diablo estaba empeñado en dejarlo por mentiroso a él y a Dios. Y claro, cuando ha cargado la cruz, está muy débil, es verdad. Le tienen que tomar la cruz, pero ha llegado al Calvario. Lo ha cargado de pies y manos. Todo el mundo lo está viendo como el derrotado, el fracasado, aquel que se está muriendo. Muchos decían, pues no decían que era el Mesías,
pues se está muriendo, se está apagando. Por eso decía la Biblia, Él se fue apagando en su vigor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando está en la cruz, hermanos, Él dice esa frase que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y clama y dice así: consumado es. Consumado es. Amén. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 2 y texto 14, dice: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos somos nosotros, desde Adán hasta nuestros días, Él, Jesús, también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para derrotar con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo, que el Señor lo reprenda. Un imperio es algo que se toma por la fuerza. Y una muerte que destruye un imperio. ¿Por qué es poder de Dios la cruz? Porque es la muerte del imperio de la muerte. Porque es el fin del imperio del diablo. Por eso dice el Salmo 22: alzaos vosotras puertas eternas, las puertas que nunca se abrieron. Y un ángel le dice a otro: pastor, ¿quién viene? Y inequívocamente el otro ángel le dice: viene el Rey de Gloria. Aleluya. Cuando ha estado en la cruz, hermanos, es la demostración más grande del poder de Dios. Por eso dice: para los del mundo, para los que se pierden, es una locura que un hombre que se está muriendo es el que está venciendo. Pero para la iglesia, para nosotros, para los salvos, es poder de Dios. Te voy a citar otro texto. Colosenses capítulo 2 y texto 14. Dice: Él, Jesús, anuló el acta contradictoria que estaba en nuestra contra. ¿Sabe lo que es un acta? Es como cuando se levanta un escrito, una carta, donde decía así. Mira, voy a poner el pastor y todo el día. Mira. Enrique Borja. Fecha tal, tal pecado. Fecha tal, tal pecado. Fecha de... Sí, de verdad, ¿eh? Ese acta se estaba levantando en contra de él. ¿Y sabe dónde le llevaba ese acta? Al infierno. Pues era buena persona, lo conozco yo, que es buena persona. Pero tenía pecado, que no se arrepentía, que se amontonaba y que no había un detergente para la limpieza de su alma, que es la sangre de Cristo. ¿Era buena persona? Sí, claro. Pero todos estos pecados, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Le llevaba. Pero dice la Biblia: Cristo anuló el acta de los decretos que estaban contra de nosotros. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿En el Mar Rojo? ¿En el Maná? En la alimentación de los 5.000 dice: anuló el acta de los decretos que estaban contra nuestra, clavándola en la cruz. No solo esto, y quiero que te goces. Dice: y exhibió públicamente a los demonios triunfantes sobre ellos. La cruz fue un desfile triunfal. Es donde Cristo no solamente derrotó al imperio de la muerte y a su emperador, que es el diablo, sino que dictó sentencia. ¿Sabes por qué? Porque cuando ha muerto Cristo, la responsabilidad de la muerte de Cristo era del diablo. Y cuando ha muerto Cristo, Dios en el cielo ha dicho: esta vez sí, Satanás. Esta vez sí que te hacemos un expediente y te podemos hacer un juicio y te voy a hablar con justicia. Y hubo un juicio. ¿Y sabes lo que le dijeron? Estás condenado al lago de azufre y fuego para toda la eternidad. ¿Y nosotros qué, Señor? Nosotros, los que fuimos a los pies de la cruz y hemos recibido su sangre, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado acceso a los lugares celestiales, ha abierto las puertas del cielo y nos ha dado vida eterna en el nombre de Jesús. Aleluya. Eso es lo que ha hecho el Señor. ¿Por qué es poder de Dios la cruz? Porque hubo un juicio donde Satanás fue el derrotado. ¿Cómo puede ser, pastor, que un vivo, perdonadme por esta frase, un vivo que muerto da vida a los que estaban muertos? ¿Cómo puede ser? Muchos años antes atrás, vamos a volver atrás, muchos años antes atrás,
había un hombre de Dios llamado Gedeón, y era lleno de dudas, se parecía a nosotros, tenía muchas dudas siempre, y decía, Señor, yo quiero saber si tú estás conmigo. Pero, que te he llamado yo, pero yo quiero saber si tú estás conmigo. Mira, voy a coger un vellón de lana y quiero que esta noche caiga el rocío solo en el vellón de lana y el campo esté seco. ¿Es difícil o no? Muy difícil, ¿no? Se levanta por la mañana, el campo seco y el vellón estaba empapado de agua. Es un milagro. Señor, perdóname, soy hombre de dudas. Pero yo quiero que sabes si estás conmigo, ahora lo quiero al revés. Esto es más difícil. Que el campo esté empapado de agua y el vellón esté seco completamente. ¿Cómo es posible esto? Pues así lo quiero. Se levanta por la mañana, efectivamente. El campo estaba empapado de agua y el vellón estaba seco. Muchos años antes, Cristo, en él estaba la vida, dice la Biblia, y la vida de los hombres. Él era la misma vida. Ha sido puesto también en un madero. Y él tenía la vida y nosotros campo estábamos secos. Pero cuando era muerto, la vida de él se ha secado verdaderamente en su vigor. Sí, es verdad. Ha muerto por nosotros, pero la vida que estaba en él nos la ha traspasado a nosotros. Por eso le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Por eso le dijo, porque yo vivo, vosotros también vivís. Él nos ha dado la vida, pero hermanos, esa vida que nosotros tenemos le ha costado la suya. Es una locura, de verdad. Lo ha hecho el Señor, le pongo su cara, no es que lo aguante. Pero es una locura. Como alguien que está muriendo y te salva. Díselo a uno del mundo. A veces testificamos mal, Cristo murió por ti. Y, oye, pues yo no se lo he pedido. Yo no he hecho nada para que muriera. Pero nosotros, la iglesia, los salvos, decimos que la cruz es poder de Dios. Es sabiduría de Dios. En el nombre de Jesucristo. Voy un poquito rápido, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí está diciendo, hermanos, que con la sabiduría no se salvó nadie, porque Nicodemo era más sabio que ninguno, no sabía lo que era nacer de nuevo. Sin embargo, Pedro, el pescador, siempre le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa esto? Que si usted analiza con sabiduría humana la cruz, verá que Cristo era un derrotado. Pero no agradó al Señor salvarnos por la sabiduría, porque la sabiduría no te va a salvar. Sino que le agradó al Señor salvarnos con esta locura que estoy predicando hoy. Es la locura de la predicación. Es una locura predicarle a alguien que está muriendo pero que te da vida a ti. Es una locura que usted le predica a un drogadicto y mañana pueda ser pastor. Es una locura predicarle libertad a los que están en la cárcel. Es una locura que usted ve ahí enganchado los vicios, en el alcohol, en los juegos, y mañana puede estar predicando la palabra. Es una locura de cómo hay matrimonios que están rotos y que cuando se les predica la palabra se unen en su familia y con la palabra. Es una locura. Pero bendita locura, de la cual hemos sido contagiados todos. Nuestro manicomio se encuentra en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero me encanta porque dice, porque los judíos piden señales. Decía, los judíos con Jesús decían, pastor, pero tú qué señal tienes de que eres profeta, porque todo profeta tenía que tener una señal. Todo. Elías el fuego. Todos tenían una señal. ¿Tú qué señal tienes de que eres profeta? Y ahora Jesús les contesta esto y dice, esta generación incrédula y perversa piden señal del cielo. Y dice Jesús, les daré la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es esta señal, pastor? Jonás no quiso predicar, se lo tragó un pez, estuvo 3 días en el vientre del gran pez y el pez lo echó en la playa de Nínive para que predicara. Jesús dijo un día, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Estaba hablando, ¿qué señal nos das tú de que eres profeta? Y Jesús le estaba diciendo, os voy a dar la señal del profeta Jonás, que estaré 3 días y 3 noches en el sepulcro, pero que al tercer día me levantaré, porque yo soy la vida y nadie puede matar a la vida. Aleluya. ¿Cuánto da la gloria de Dios?
y los griegos buscan sabiduría. Miren, hermanos, los griegos han sido siempre los más sabios del mundo. Los filósofos, Platón, Sócrates, todos estos filósofos, Aristóteles, todos filósofos, matemáticos, pensadores, era la capital cultural del mundo, los griegos, hermanos. De hecho, la Biblia, el Nuevo Testamento, estaba escrito en griego originalmente. Eran la nación cultural del mundo, donde estaba la sabiduría. Y los griegos tenían mucha sabiduría. ¿Y qué hubo? Hubo un grupo, pastor, hubo un grupo contemporáneo a Cristo, hubo un griego que se llamaba Docetas, que Docetas decía, esto no está en la Biblia, esto está en la historia contemporánea a Cristo, Docetas decía que el espíritu es limpio, ¿vale? Pero que la carne está depravada. Es decir, que el espíritu es limpio, pero que la carne, los hombres, somos pecadores. Entonces dijo, si Cristo, el Verbo, se ha hecho carne, se ha vuelto pecador. Entonces, hemos llegado a la conclusión, los docetistas, los que son de Docetas, que Cristo no era un hombre, sino que era una simulación de un hombre, como un ser fantasmal. Por eso cuando anduvo por el mar, sus discípulos dijeron, ¿un fantasma? Pues había unos griegos que creían esto. Y en la Biblia está escrito esto. Escuchadme. Nunca lo había entendido, pero ahora lo estoy entendiendo. Amén. Los discípulos van donde Jesús y le dicen, Señor, los griegos te buscan. Los griegos querían conocerlo. Querían saber si verdaderamente era un hombre o era una simulación de un hombre. Y Jesús responde esta frase. Parece que no viene a cuento, ya verás. Dice, Señor, unos griegos te buscan. ¿Qué les digo? Diles que si un grano de trigo no cae al suelo y muere, no tiene fruto. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿por qué dices esto, Señor? ¿Los vas a recibir o no los vas a recibir? Amén. Y el Señor me decía a mí, ignorante, si los estoy respondiendo. Si yo, el grano de trigo, que yo soy el grano de trigo, no caigo al suelo y muero, no hay fruto. Amén. Y si yo soy un fantasma, no muero. Y si soy una simulación de un hombre, no muero. Decirle que soy el grano de trigo, que ha caído al suelo, que ha muerto, pero que ha traído fruto. Y aquí está el fruto. Somos fruto de cada uno de los dolores y de la pasión de Cristo. Por eso nos encontramos aquí. En el nombre de Jesucristo. Por eso es que los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Para los judíos, ciertamente es verdadero. Y con esto termino. ¿Por qué era un tropiezo? Porque decía la Biblia que la cruz, todo aquel que moría en la cruz era maldito. Porque la cruz era la sentencia de muerte para los malhechores, para los asesinos, para la mala gente. No era una muerte digna. No era una muerte digna. ¿Por qué eligió eso el Señor? Por eso dice el libro de Corintios que Él, siendo bendito, se hizo maldito. Amén. Para que nosotros, todos, fuéramos benditos en el nombre de Jesús. Lo verdadero, porque no entendían. Os digo algo, para los judíos encajaba más como Mesías Barrabás que Jesús. Y tú dirás, ¿ha vuelto loco? Sí, porque los judíos esperaban a un sucesor de David, a un hijo de David, un rey de Israel, que se subiera con su caballo, hiciera la guerra a los romanos y los venciera. Porque los romanos estaban ocupando Judea, lo que es Israel. Esperaban un rey, un libertador. Pero es que el Señor sí fue un libertador. Es más, dijo, si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. Pero era un libertador material o espiritual. Era un libertador espiritual. Todos los libertadores eran temporales. Te libertaban hoy y el pueblo se esclavizaba. Lo libertaban y volvieron a hacer lo malo los hijos de Israel. 40 años. Y volvieron a hacer lo malo otros 40 años. Pero Cristo dice, si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. Quiero decir ahora esta tarde, que me perdone Israel, que presume con Moisés su libertador y saca pecho. Pero si alguien puede presumir de libertador, no es Israel, es la iglesia preciosa de Jesús. Nuestro libertador se llama Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Dice, más para los judíos, como griegos, y yo siempre digo, o los gitanos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, te voy a volver loco y loca. Hemos dicho antes que no agradó a Dios salvar al hombre por medio de la sabiduría, ¿no?
que enloqueció Dios la sabiduría del mundo. Porque se volvieron locos con la cruz, Enrique, se volvieron locos. Decían, pero hombre, esto no es normal. Si es el Mesías, tenía que venir a pelear como David. Barrabás tenía más pinta de Mesías para ellos. Y claro, hermanos, cuando está allí y está en la cruz y está crucificado, todos lo veían como un fracasado. Y de hecho, solo hubo uno que no. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando dice, para los judíos, para los griegos, para nosotros, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y alguien decía, si no nos agradó al Señor, no le agradó salvarnos por medio de la sabiduría, ¿por qué termina esta exposición del apóstol Pablo diciendo que no solo es poder, sino que también es sabiduría? Te lo digo porque resulta, hermanos, que aquellas personas, hombres y mujeres, que creyeron este mensaje, que te lo predicaron un día y lo creíste, es algo de sabios. Amén. El más sabio no es el que más lee libros, sino el más sabio es aquel que reconoce su condición de pecador y acepta la sangre de Cristo para que limpie sus pecados. Y entiende en esta tarde que Cristo es poder de Dios y sabiduría. Ojalá que cuando salgas por esta puerta digas, hoy amo más a Jesús. Porque todo esto, yo digo algo, y con esto va a terminar, pastor, porque se sube la tarde. Mira. Pablo dice que a lo mejor algún justo moriría por otro. Puede ser, ¿no? Por ejemplo, ¿qué padre o qué madre de aquí no moriría por su hijo? ¿Verdad? No te lo piensas ni un segundo. Tu vida la de tu hijo, la mía, ¿no? O por tu hermano, o por tu padre, por tu madre, por tu esposa, por tu esposo. ¿Quién no? Puede ser que alguien sea buena persona y muera por otro. Y aún te digo más, que alguien muera por su mejor amigo. Que sí. El otro día vi yo un vecino que se tiró a él para salvar al perro, se ahogó. Su perro se murió. Es decir, que alguien que sea buena persona puede llegar a morir por otro, porque el otro lo quiera. Pero es que dice la Biblia que nosotros, aun cuando no lo conocíamos, Él ya nos amó. Amén. Esa es la virtud de ese amor. Cristo ha muerto por mí, qué bonito, y por ti también. Pero yo soy una buena persona. Pero solo ha muerto por ti, que no. Te voy a decir una verdad que seguramente la sabes, pero quiero recordártela. Cristo también murió por el que le puso la corona de espinas, Amén. por el que le clavó la lanza, Amén. por el que le clavó las manos, por el que le dio los latigazos. Murió por todos. Murió por todos. No solo murió por los buenos. Por eso te digo que a lo mejor uno bueno podría morir por otro bueno. Pero morir por alguien que te está dando latigazos, morir por alguien que te está crucificando, esto solamente lo puede hacer Él en su perfecto amor. Por eso no hay mayor amor que este, ni mayor demostración del poder de Dios, que Cristo ha muerto por nosotros. Y cuando tú no lo conocías y yo tampoco, Él ya te amaba. En el amor de Dios. Cierra tus ojos en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor. Bendita tu gracia, papá. Gracias, Jesús de Nazaret. Padre, te ruego, por favor, que tu perfecto amor, Señor, llene nuestros corazones. Ayúdanos a entender ese sacrificio tan perfecto, incondicional, Señor, que nos has dado para que tengamos vida eterna. Te ruego por tu iglesia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que tu amor inunde este lugar y que la locura de la cruz, Señor, llegue a nuestras vidas. Que nos abracemos a la cruz como fuente de salvación. Gracias, Jesús de Nazaret, por morir por nosotros, Señor, con aquella muerte tan horrible, Padre mío. Gracias, Señor.
toda la gloria, Señor. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Gracias por la victoria que nos has dado, papá. Padre mío, en el Gracias por tu nombre de sangre que Jesucristo, nos da un sacrificio por mira a tu amor, hijo, Padre mío, mi hermano Daniel, te ruego por él en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que desaparezca, Dios mío, todo dolor, Padre mío, toda dolencia, que él viene aquí porque tiene fe, Señor, que cree en tu palabra. Guárdame, En Padre. el nombre de Jesucristo, Señor, echa fuera, Padre mío, Señor, todo dolor, Padre mío, Padre. En el nombre de Jesucristo te ruego que lo sigas bendiciendo, que lo sigas llenando, Padre mío, Señor, y que lo guardes, Señor, en el hueco de tu mano, Padre mío, en el nombre maravilloso y santo de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias te da mi vida, papá. Bendita tu gracia, Señor.